A ver, Joshua, ¿qué nos puedes decir de este tipo de herencia? ¿Estás ahí, Joshua? Sí, perdón, había encontrado que es una de las formas de un rasgo o una afección genética que esta va a pasar de los padres a hijos cuando va a presentar alguna mutación en un gen del cromosoma X. Eso es lo que había investigado. No creen que esté en el cromosoma X, ¿verdad? Ok, Sí, Fátima, ¿qué más nos puedes decir? ¿Sí me escucha? Sí, claro, fuerte. Que bueno, también encontré que consiste en que son heredadas enfermedades relacionadas a bueno, que se heredan principalmente y que consiste en la afectación de cierto cromosoma, bueno, como es el cromosoma X, y pues como nuestro cuerpo está formado por millones de células, la mayoría de estas células pues van a tener ese cromosoma y podemos tener mutaciones. Mm, pues diría que lo que dijiste es muy general. En realidad no hablas nada de este tipo de herencia, Sofía. Para complementar nada más, de que pues una sola copia de la mutación va a ser suficiente para provocar la enfermedad en hombres, porque pues solo tienen un cromosoma X y bueno, en el caso de las mujeres tienen dos cromosomas X. De hecho, en algunas afecciones, la ausencia de un gen funcional puede producir la muerte en los varones afectados. Ok, muy bien. Tenemos, ¿no? Dos cromosomas X. Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a regresar a esta diapositiva que ya conocen para recordarles que tenemos 23 pares de cromosomas, un organismo diploide que somos y 22 de estos pares son conocidos como cromosomas autosómicos, ¿no? Que era lo que veíamos en las clases anteriores, y que en estos cromosomas algunos de estos genes pueden estar mutados y vamos a tener dos tipos de herencia, ¿no? Autosómico dominante y autosómico recesiva. Y en el caso de los cromosomas sexuales, que aquí tenemos a un varón porque tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, también vamos a encontrar que los genes que pueden estar situados en estos cromosomas pueden tener alteraciones. Y vamos a encontrar dos tipos de herencia ligada al cromosoma X, que ahorita vamos a ver, que es la dominante y es la recesiva. Entonces, aquí podemos ver la diferencia en tamaño del cromosoma X y el cromosoma Y. También mencionar que en el cromosoma X es un cromosoma que es rico en genes. Aproximadamente se estima que contiene 1000 genes. De estos, alrededor de 800 codifican para proteínas y otros 300 aproximadamente tienen o dan origen a RNAs no codificantes, que esto es importante. Entonces, en el caso del varón, como ya lo mencionó su compañera, solo tiene un cromosoma X, ¿no? Y se considera, bueno, a esto se le nombra como hemicigoto para todos los genes contenidos en el cromosoma X, ya que carecen de su loci correspondiente en el cromosoma Y. Es decir, los genes que se encuentran aquí no van a tener su par en el cromosoma Y. Entonces, no podemos decir que es homocigoto u heterocigoto. Es hemicigoto en el caso de los varones. En el cromosoma Y, muchos de los genes que están contenidos pues están involucrados en la determinación sexual y en el desarrollo de los caracteres secundarios. Okay. Entonces, aquí vamos a ver algo de lo que mencionaba su compañera Sofía, en donde algunas de estos genes pueden tener mutaciones y estas variantes se les conoce como variantes patogénicas, que pueden llevar a la pérdida de la función y de este producto génico y pueden ser letales en fetos para ambos sexos. Algunas otras pueden ser menos severas o estar presentes en genes menos esenciales y causar alguna de las 533, imagínense, son muchísimas,
enfermedades ligadas a cromosoma X, ¿ok? Y afecta más a hombres que a mujeres. Y ahorita vamos a ver por qué razón. Esta diferencia en estos efectos, como decíamos, de estas variantes patogénicas que están ligadas a cromosoma X, y por decir ligadas es porque estos genes se encuentran en el cromosoma X, se debe a algo que se conoce como compensación de dosis. Y esto se lleva a cabo o se da gracias a un proceso que lleva a la inactivación del cromosoma X, que es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, no sé si se entendió esta parte. Sí, doctora. Sí. Entonces, cuando decimos esto de la inactivación del cromosoma X, lo que hace referencia en el caso de las mujeres, como ya dijimos, porque tenemos 2 cromosomas X, es que uno de ellos va a ser inactivado o va a ser apagado en su expresión, en la expresión de los genes que estén contenidos en este cromosoma. Esto nos va a llevar a una compensación de dosis, y por compensación de dosis hacemos referencia a que entonces tanto hombres como mujeres vamos a expresar únicamente o a transcribir únicamente los genes de uno de los 2 cromosomas. Esto nos va a permitir el desarrollo normal, en el caso de las mujeres, a pesar de tener pues los 2 cromosomas X. Este proceso de inactivación ocurre durante la embriogénesis. Y algo interesante es que la inactivación es al azar, ¿ok? O sea, en teoría no hay una preferencia por el cromosoma heredado por la madre o el cromosoma X heredado por el padre, es al azar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense. Aquí tenemos un cigoto en donde tenemos el cromosoma de origen paterno, que está aquí señalado con la P, X de cromosoma de origen paterno, perdón, y el cromosoma X de origen materno, el que nos hereda la madre. ¿Okay? En un momento muy temprano de la división y la formación del nuevo ser humano, se da la inactivación de este cromosoma. Como vemos aquí, esto puede ser al azar, y en algunas células la inactivación del cromosoma materno se va a dar, y en algunas otras células el que se va a inactivar es el cromosoma X de origen paterno. Otra cosa es que esta inactivación se va a mantener a lo largo de la vida de estas células. ¿Okay? Si en esta célula que estoy señalando se inactivó el cromosoma de origen materno, cuando se divida se va a mantener esa inactivación de ese cromosoma X de origen materno. Y la expresión de los genes contenidos en el cromosoma X, como podemos ver aquí, se va a mantener en el cromosoma X heredado por parte del padre. Si en otra célula del cuerpo se inactiva el cromosoma de origen paterno, el que se expresa los genes presentes en el cromosoma de origen materno, y así se van a mantener en divisiones sucesivas. ¿Okay? Siempre se va a mantener así. Por lo que se dice que en el caso de las mujeres somos un mosaico, en donde algunas células van a mantener la expresión de genes presentes del cromosoma X de origen materno, y en algunas otras de origen paterno, del cromosoma X de origen paterno. Si nosotros viéramos esta célula con este cromosoma inactivado, también se le conoce a esto como cuerpo o corpúsculo de Barr. Y esto sería en una célula en estado interfásico. Ahora, una vez que se lleva a cabo esta inactivación, algo que también tenemos que recordar es que esta inactivación no es total. Hay algunos genes que van a escapar a esta inactivación. Y algo interesante también que es de mencionar es que para que una célula lleve a cabo la inactivación del cromosoma X, debe de contar el número de cromosomas presentes y después decidir al azar qué cromosoma se va a inactivar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Pero yo no entendí lo del cuerpo corpúsculo de Barr. Claro, mira, este cromosoma que se inactivó se hizo compacto. Ahorita vamos a ver cuáles son esos mecanismos que lo llevan a que se haga compacto, a que no se pueda transcribir. ¿Se acuerdan de cuando veíamos la clase de cromatina? Y que había 2 tipos de cromatina, ¿sí? ¿Alguien me puede recordar cuáles son?
Teocromatina y heterocromatina. Ajá, ¿y recuerdan cuál es aquella que no se transcribe? La hetero, ¿no? La heterocromatina. Entonces, esto es lo que ocurre. Este corpúsculo de Barr en realidad es el cromosoma X inactivado, compacto, condensado. Ujú. Es lo que Ok, muchas veríamos gracias. aquí. Ajá. Y si recuerdan, también se veía, si viéramos una célula en interfase, esa heterocromatina tendría que verse más oscura. Ujú. Y es lo que estamos viendo aquí. Eso es a lo que se refiere como corpúsculo de Barr. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, para que este evento ocurra, ocurren o pasan distintos pasos para la activación del cromosoma X. Vean, aquí tenemos a los dos cromosomas. En el inicio, ambos están sin inactivarse, ambos están activos. Y va a haber un centro de inactivación del cromosoma X, ¿no? Un lugar particular que acuérdense le vamos a conocer como locus. Y a partir del cual se va a empezar a expresar un RNA no codificante largo que se le conoce como SWIST, que aquí lo vemos. Ajá. Bueno, en un inicio se cree que en ambos cromosomas se están expresando en cantidades muy bajas, pero cuando se decide cuál de los dos cromosomas se va a inactivar, la expresión de SWIST se incrementa en ese cromosoma que va a ser inactivado. Ajá. Una vez que se expresa este RNA no codificante largo, lo que hace es actuar en cis, es decir, en el mismo cromosoma que se está transcribiendo. Y lo que hace es cubrirlo como tal, cubrir a este cromosoma X que va a sufrir la inactivación. Y aquí lo vemos, XY quiere decir que se está inactivando. XA va a ser el cromosoma que se va a mantener activo, ¿ok? A partir del cual se van a seguir transcribiendo los genes presentes en este cromosoma X. Ahora, hay una cascada de eventos que llevan a la inactivación como tal de este cromosoma. O sea, este RNA no codificante largo, pues no va a actuar solo. Necesita o va acompañado de otros complejos proteicos que como último fin va a tener la inactivación de este cromosoma. Entonces aquí se presenta de forma general qué es lo que está pasando. Primero, como mencioné, inicia la expresión de este RNA no codificante, SWIST, que va a empezar a cubrir a todo este cromosoma que va a ser inactivado, lo que va a llevar al silenciamiento de la transcripción de los genes que están presentes aquí. Pero además se van a modificar las histonas. ¿Se acuerdan cuáles eran de forma general las modificaciones de histonas que se pueden dar? A ver, Camila. Perdón, doctora, es que no lo escuché Sí, bien. estamos hablando de que se va a inactivar este cromosoma, uno de los dos cromosomas, y que por inactivación nos referimos a que va a dejar de transcribir los genes que están presentes. Que el primer paso es la expresión del RNA no codificante llamado SWIST, pero este es solo uno de los pasos que se llevan a cabo. Les mencionaba que también se modifican las histonas, y mi pregunta fue, ¿cuáles son estas modificaciones que pueden sufrir las histonas en general? Um, ¿Podría ser la metilación? Esa es una. ¿Cuál es la otra? Um, ¿Fosforilación? Sí, también se pueden fosforilar, se pueden acetilar, ¿no? ¿Y cuáles son aquellas que representan la represión? Porque acuérdense que había marcas de activación y había marcas de represión, ¿no? Transcripcional. ¿Quién me puede decir? Yo recuerdo que la metilación era de represión. Ajá, muy bien. Y la desacetilación también, ¿no? O sea, ambas, tanto quitar como poner algunas marcas. Pues eso es lo que podría estar, bueno, más bien ocurre en esta modificación de histonas. Algunas se van a acetilar y algunas se van a desacetilar.
Hay otro paso que implica la asociación de una histona conocida como H2A, macro, ajá. Y otro paso importante es la metilación del DNA, ¿okay? En esos genes que van a ser inactivados. Entonces, todos estos pasos nos llevan al silenciamiento de uno de los dos cromosomas X, que como dijimos es al azar. ¿Preguntas? No, doctor. Okay. Esta inactivación ocurre en todas las hembras de mamíferos. Y aquí este ejemplo, seguramente ustedes lo vieron, de las gatitas cálicas o de los gatos cálicos. Pero esto ocurre únicamente en hembras. Y nuevamente tenemos aquí a un cigoto que tiene los dos cromosomas X, uno de origen paterno, uno de origen materno. En uno de los genes, en uno de los cromosomas, perdón, se encuentra el locus que da origen a un pelaje claro y en el otro a un pelaje oscuro. En su etapa embrionaria ocurre la inactivación del cromosoma X y vamos a tener que en algunos casos se va a inactivar el cromosoma que tiene el locus para el color claro y en el otro para el color oscuro. Ajá. Y dando como resultados, aquí vemos en este caso, pues a un embrión como moteado, ¿no? En algunas zonas va a haber células que se exprese o se deje ver el color claro y en otras el color oscuro. Entonces, este es un ejemplo donde podemos ver así de manera, pues, ¿cómo decirlo?, clara, esta inactivación de este diferencial del cromosoma X. Porque, bueno, nosotras no podemos verlo, ¿okay? O bueno, no podríamos verlo, pero ahorita vamos a ver. Esta es una comparación de lo que ocurre si tuviéramos una mutación, porque, bueno, esto ocurre de forma natural y no necesariamente estamos hablando de que hay genes mutados, pero si existiera esta mutación, va a ser distinto en hombres y mujeres gracias a esta inactivación del cromosoma X. Vamos a ver, aquí tenemos un blastocisto. Si fuera en el caso de la mujer, ya dijimos que la inactivación del cromosoma X va a ser al azar, ¿no? Y aquí tenemos en negro alguna mutación que puede ser patogénica, y tenemos células en donde ese cromosoma X está o tiene el alelo normal, ¿no? Al ser al azar, entonces algunas de estas células van a mantener la expresión de del gen mutado, ¿no? Algunas otras van a inactivar ese gen y van a tener la expresión del gen normal, ¿ok? Como dijimos, a esta expresión o mantener estas dos poblaciones celulares se le conoce como mosaico, que somos mosaico. Y esto nos puede llevar a una variabilidad fenotípica, porque no siempre va a haber una inactivación del 50 y 50%, ¿no? Aquí, como pueden ver, la mayoría de las células tienen una expresión del gen normal y una minoría de este gen mutado. Aquí digamos que se incrementa el número de células que expresa el gen mutado, pero aún así tenemos todavía células con el alelo normal, y aquí se incrementa aún más, ¿no? La expresión de este alelo mutado. Y esto, como mencioné, nos lleva a esta variabilidad fenotípica. En el caso del hombre, si se hereda o solo tiene ese alelo mutado y no tiene su contraparte porque solamente tiene un cromosoma X, entonces pues todas las células vamos a ver que tienen o van a expresar esa variante patogénica. Y en algunos casos estas variantes pueden ser letales para el caso de los hombres y morir en útero. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen una pregunta? No. No, pero bueno, a ver, sí queda claro esta parte de que en algunas células se va a expresar el cromosoma X. Bueno, primero que la inactivación va a ser al azar,
¿no? Puede ser de origen paterno, puede ser de origen materno, y en el caso de que hubiera alguna mutación en estos cromosomas, pues es una de las explicaciones por qué va a haber, en el caso de las mujeres, una variabilidad fenotípica, y también se dice que hasta cierto punto hay una protección, entrecomillado, de estas, pues de estas enfermedades que están asociadas con el cromosoma X. Bueno, esto que estamos viendo aquí en la imagen, lo podemos observar en este ejemplo. Vean, aquí tenemos una inmunotinción para una proteína que se conoce como distrofina, ¿no? Y esta se expresa en músculo. Tenemos, y está asociada a problemas, mutaciones en este gen que codifica para esta proteína, que es distrofina, está asociada con el desarrollo o la presentación de distrofia muscular de Duchenne. Entonces, en A tenemos a una mujer normal, y la expresión la vamos a ver aquí con este halo que cubre a las células, o a las fibras musculares, mejor dicho, aquí, esto. Entonces, aquí en A tenemos una mujer normal. Aquí en B tenemos a un hombre, a un paciente que está afectado. Y si se dan cuenta, no se nota esa expresión, ese halo que cubre esas fibras, ¿ok? Y en C tenemos a una mujer que es, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es portadora de estos problemas, de esta mutación en este gen. Pero al tener una población celular en donde se está expresando el alelo normal, es lo que veríamos aquí, y tenemos otra población celular en donde está esa mutación en ese gen y no se expresa la distrofina. Ajá. Sí se puede, o sea, sí se observa aquí, ¿no? Claramente, como alguna población celular expresa un cromosoma X con el alelo normal y otra población celular tiene ese alelo mutado y no se está expresando la distrofina. Y aquí vemos que serían estas células en donde no se ve este halo que en realidad está marcando a la distrofina. Y podemos ver claramente cómo es un mosaico y la presentación, o en muchos casos no hay una clara presentación de este padecimiento. ¿Sí? Sí. Y claro, eso dependerá de en qué cromosoma esté bueno, en qué cromosoma de origen, ya sea materno o paterno, ese alelo que contiene la mutación. Y como la inactivación es al azar, por eso es que algunas células lo van a expresar y otras no. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Antonio. Y bueno, en este caso de que se ve afectado el hombre, entonces la mutación vendría por parte de la madre en el cromosoma X. Justamente ahorita lo vamos a ver. Ah, ok. Ok. Sí, lo que yo quería que aquí se queden ahorita con esta imagen es cómo se da este mosaico en mujeres, ¿no? Cómo se nota, cómo se ve. Bueno, o sea, que hay poblaciones celulares en donde un gen particular podría no expresarse al estar mutado, pero ese gen se expresa en el otro cromosoma en su contraparte. Ajá, eso. Eso es lo que yo quiero que ustedes ahorita vean, y ahorita vamos a ver lo que decía Antonio. ¿De dónde viene este origen, no? Bueno, más bien, ¿de dónde viene este cromosoma mutado? Ya sea de origen paterno, de origen materno, ahorita es lo que vamos a ver. Bien. Entonces, existen ciertos genotipos y fenotipos de estas enfermedades que están ligadas al cromosoma X. Entonces, aquí vamos a tener el cromosoma X y vamos a denotar como normal con una letra, bueno, un subíndice, pero mayúscula, y aquí en este caso, como el alelo mutado, con esta H minúscula, ¿no? Entonces, ya decíamos que en el caso de los hombres son hemicigotos, porque no tienen su contraparte de los loci presente del cromosoma X en el cromosoma Y, ¿no? Entonces, si este hombre en su cromosoma X heredado, obviamente, por la madre,
tiene el alelo normal, sin ninguna mutación, bueno, pues esta persona no estará afectada, ¿no? Sin embargo, si este hombre hereda este cromosoma con el alelo mutado, entonces estará afectado. En el caso de las mujeres, aquí sí podemos ser u homocigotas u heterocigotas, ¿no? En el caso de ser homocigotas para el alelo que es normal, entonces pues no estaríamos afectadas. Sin embargo, si heredamos o tenemos un alelo normal y un alelo afectado, entonces se dice que somos portadoras. Ajá. Y podríamos no estar afectadas. Y esto de podríamos, ¿en qué caso sí estaríamos afectadas? ¿Quién me dice? Tengamos los dos alelos mutados. Esa es una, pero en este estado heterocigoto. ¿De qué dependerá? ¿Qué tiene que ver justo con esto de la inactivación del cromosoma X? Del cromosoma que se ha inactivado. Exacto, del cromosoma y más bien de la cantidad de células, ¿no? En donde esté inactivado el cromosoma con el alelo normal y activo el cromosoma con el alelo mutado. Ahora, como también su compañera lo dijo, si se heredan los dos alelos mutados, que eso sería en estado homocigoto, entonces también aquí podríamos tener afectación en el caso de las mujeres. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay una clasificación para la herencia ligada a cromosoma X como recesiva y también como dominante. En el caso de la recesiva, aquí vamos a ver que estas mutaciones, estas variantes patogénicas, se van a expresar en hombres, fenotípicamente en hombres. Ajá. También que la madre va a ser heterocigota y no suele presentar la afectación. En el caso de este hombre, de los hombres que pueden estar afectados, van a transmitir este alelo mutado a sus hijas y no se va a transmitir de padre a hijo. También que este alelo mutado o patogénico se va a transmitir de mujeres portadoras, ¿ok? Y algunas de estas mutaciones también van a tener un origen como mutaciones nuevas, y es lo que vamos a ver en este árbol genealógico. Vean, partimos aquí de un hombre que está afectado, ¿ok? Aquí lo marqué en rojo, el cromosoma X está afectado y tenemos su cromosoma Y. Y en este caso la pareja, pues es con sus dos cromosomas X normales. Entonces, el padre únicamente, bueno, puede heredar este cromosoma X que está mutado a sus hijas, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y la madre, pues va a heredar el cromosoma X normal porque pues no es ni portadora ni está afectada, ¿no? En este caso, sus hijas van a ser portadoras de esta mutación, de alguna mutación en un gen particular, ¿sí? Y como también decimos, se dice o se lee aquí en esto, este padre pues va a heredar únicamente el cromosoma Y a los hijos, ¿no? Y por eso no hay transmisión de padre a hijo. Pero el padre que hereda este cromosoma pues con alguna mutación, entonces tenemos aquí a las hijas portadoras. Otra cosa que se menciona es que estos alelos mutantes se transmiten a través de las mujeres portadoras y lo podemos observar en esta mujer. Esta mujer está portando o tiene un alelo mutante o mutado y aquí tenemos su contraparte normal. Al separarse, recuerden estos cromosomas durante la gametogénesis, entonces
tiene un 50% de probabilidad de heredar este alelo mutado o un 50% de probabilidad de heredar el alelo normal. Si lo hereda el mutado, aquí vemos al hijo, entonces este hombre va a tener la afectación. Puede heredar el alelo normal, ¿no? Que es este caso. Y este hombre, pues va a ser, no va a tener ningún problema, ¿no? Si hereda este alelo mutado a una de sus hijas, esta hija va a ser portadora. Pero también puede heredar este alelo normal o este cromosoma con el alelo normal. Y aquí vemos que su hija será normal porque pues el padre tiene su cromosoma X sin ninguna afectación. Y es aquí donde vemos que esta transmisión se da de madre a hijo y los hombres son los afectados. Sofía. Maestra, una pregunta. Entonces, para que una mujer tenga la enfermedad, o sea, esté afectada, también debe de estar afectado el padre y la mamá puede ser portadora o estar afectada. También es otra posibilidad. Ahorita vamos a ver. Sí, en este caso, como podemos ver, aquí tenemos que si la transmisión se da a partir de un padre afectado, únicamente las hijas van a ser las que van a ser portadoras, ¿ok? Y como decíamos, algo importante, no hay transmisión de varón a varón, porque el padre va a heredar el cromosoma Y, pues que va a estar normal. En el caso de una mujer que sea portadora, entonces al heredar este alelo mutado, o este cromosoma con el alelo mutado, tenemos que sus hijas van a ser portadoras y aquí los que se van a ver afectados son los varones, porque pueden heredar este alelo mutado. Recuerden, tiene el 50% de probabilidad de heredar, ya sea el cromosoma con el alelo mutado o el cromosoma con la versión normal. Ahora, hay otras posibles combinaciones, ¿no? Aquí podemos ver a un padre afectado que se empareja con una mujer que no es portadora, que es una mujer que tiene pues los dos alelos en los cromosoma X normales. Aquí, como pueden observar, tenemos el cromosoma X con una R minúscula que denota este tipo de herencia recesiva y que está mutado. Y en mayúsculas los genes que están trabajando de forma normal. Entonces, veamos. ¿Cuáles son los posibles gametos que puede formar esta mujer? X y X. X y X mayúscula, ¿verdad? Estaríamos hablando de que es normal. Muy bien. Y en el caso de este varón, X, bueno, X con ¿sí? la R minúscula y la Y. ¿Verdad? El cromosoma Y se va a separar. Muy bien. ¿Y cuáles podrían ser las posibles combinaciones? Váyanlo haciendo en su libreta. Ok, ¿aquí qué tendríamos? X y X recesiva, bueno, R. Sí, recesiva. Aquí. Lo mismo. Igual que arriba. Exacto, lo mismo. Y en este caso, en el siguiente. X y Y.
X y Y, que serían varones, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, como podríamos ver aquí, y como dijimos en estas generalidades, en el caso de tener un hombre que está afectado con algún padecimiento ligado a cromosoma X recesivo, ninguno de sus hijos va a estar afectado, ¿no? En cambio, las mujeres serían portadoras, ¿sí? Sí. Sí. Sí, pues, Ajá. Sí, ¿alguien iba a decir otra cosa? Entonces es lo que vemos en esta imagen. Primero, como ustedes bien lo mencionaron, al formar estos gametos, pues se van a separar estas X, ¿no? Tanto normales, y aquí se separa la X que tiene este alelo mutado, pero que es recesivo, y el cromosoma Y. Entonces, el padre, para las mujeres, únicamente puede heredar este cromosoma con la alteración. La madre, pues tiene los dos cromosomas normales. Sus hijas van a recibir estos cromosomas normales y el cromosoma alterado de origen paterno, ¿ok? Y van a ser portadoras, ¿ok? En el caso de los varones, van a recibir el cromosoma X de origen materno sin ninguna, obviamente, sin ninguna alteración, y del padre, pues el cromosoma Y. Por eso es que no hay transmisión de varón a varón. Y estos hombres van a ser no portadores, van a ser normales. Las mujeres son portadoras y los hombres son normales, no están afectados. ¿Sí? Sí. sí, Ok. Hay otra posibilidad. En este caso, vamos a tener a una madre portadora y a un padre no afectado. Nuevamente, jóvenes, ¿cuáles son los posibles gametos que va a formar esta madre? X recesiva y, bueno, la X sana. Y en el caso del varón, Una X sana y una Y. y el cromosoma Y, ¿verdad? Y si hacemos el cuadro, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Aquí qué tendríamos? Una mujer portadora, XR y X, bueno, X recesivo y X sana. Con el alelo mutado y con el alelo, pues, normal. Ajá. Aquí, Una mujer sana con las dos X sanos, bueno, con los dos alelos sanos. un cambio. Y aquí, Una X recesiva y una Y. ajá, pero este varón, ¿qué característica tendría entonces? ¿Estaría afectado? Y este Está sano. está sano. Exacto. Veamos. Entonces, aquí, fíjense, el 50% de sus hijas
sería portadora y el otro 50 estaría sana y no sería portadora. En el caso de los hijos, el 50% estaría afectado y el otro 50% estaría sano, que es lo que vemos aquí, ¿no? ¿Sí? O también, como pueden ver aquí, es 1 de 4 de que sea una mujer no portadora, que sería ella, ¿no? También 1 de 4 de que sea una mujer que sea portadora, y en el caso de los varones algo similar, 1 de 4 de tener un hombre normal y 1 de 4 de que sea un hombre afectado. Y nuevamente recuerden que esto es en cada embarazo, ¿no? Porque pues no se sabe en realidad. Siempre que se tenga un embarazo, se corre el mismo riesgo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces acuérdense, algo importante es que no va a haber transmisión de varón a varón, ¿no? Eso es importante recordarlo. Y aquí podemos ver lo que se veía en las generalidades. Si este hombre está afectado, entonces va a heredar el cromosoma con la mutación, el cromosoma X, y sus hijas serán portadoras. Y sus hijos, pues no se le transmite porque no hay transmisión varón a varón, porque lo que se hereda es el cromosoma Y. Cuando la mujer es portadora, aquí esta mujer sí tiene el 50% de probabilidad de heredar ese cromosoma con el alelo mutado y el otro 50% de heredar ese cromosoma con el alelo normal. ¿Ok? Si esta mujer hereda el cromosoma mutado a sus hijos, estos hijos sí van a desarrollar la afección. En el caso de que se lo herede a sus hijas, pues tenemos que esta hija va a ser portadora, pues porque va a recibir el alelo mutado de origen materno y un alelo normal de origen paterno, ¿no? Eso es lo que podríamos ver aquí. Bien. Y también está la otra tipo de herencia, que es la herencia ligada a cromosoma X, pero en este caso es dominante. Entonces, vamos a ver aquí las generalidades. Al ser dominante, estaríamos hablando de que en estado heterocigoto, para el caso de las mujeres, se va a expresar o se va a presentar la afección. Entonces, bueno, aquí podemos encontrar a que hombres afectados se pueden obtener parejas normales, van a tener nuevamente hijas afectadas e hijos no afectados. Aquí los hijos, ya sean tanto hombres como mujeres, de mujeres que son afectadas, tienen un riesgo del 50% de heredar ese alelo mutado, ¿no? Y también aquí vamos a encontrar que hay con mayor frecuencia a mujeres afectadas, con una expresión variable en el fenotipo. Y esto de la expresión variable, pues también recuerden, es consecuencia de esta inactivación al azar del cromosoma X. Y aquí vamos a ver esto. Tenemos un padre afectado. Si tiene aquí este padre que está afectado, pues solamente tiene una versión de ese cromosoma X, ¿no? Se lo hereda a las hijas y las hijas van a presentar la afectación. Pero aquí tampoco va a haber transmisión varón a varón. Entonces, los hijos no van a estar afectados. En el caso de esta mujer que está afectada, nuevamente, como decía aquí, tiene el 50% de heredar este alelo mutado, ya sea a hombres o a mujeres. Y es lo que vemos de este caso. Tiene este cromosoma con el alelo afectado, que va a ser dominante. Y tenemos que, si lo hereda a las hijas, pues la hija lo va a manifestar. Si lo hereda el hijo, nuevamente también lo va a manifestar. Este está heredando este 50% que está mutado. Puede heredar su versión normal, tanto a hijas como a hijos, y en este caso, ninguno de los dos va a tener afectación. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctora. Entonces aquí es lo que se veía. Los varones afectados transmiten el alelo afectado a sus hijas, no a los hijos. Bueno,
se va a expresar en el estado heterocigoto, para el caso de las mujeres, y también en el caso de los varones pueden tener una expresión grave de esta enfermedad, ¿no? Y aquí vamos a ver esto. Tenemos a una madre que está afectada, como podemos ver aquí, es un estado heterocigoto, pero el alelo va a ser dominante. Y aquí tenemos a un padre que es normal, que no es portador, ¿no? Y aquí lo denotamos con la D minúscula. Esta mujer va a tener dos posibles gametos que se forman, ¿no? Un gameto puede llevar este alelo mutado, que va a ser dominante, y el otro va a ser normal. En el caso del varón, bueno, una X normal y el cromosoma Y en otro de estas células sexuales. Bien, entonces, si se dan cuenta aquí, como decíamos, esta mujer tiene el 50% de probabilidad de heredar este cromosoma mutado, ya sea a hijas o ya sea a los hijos. Y el otro 50% de este alelo normal, pues nuevamente, tanto a hijas como a hijos. Ajá. El padre va a heredar este alelo en el cromosoma X normal, como lo podemos ver aquí, pero al ser un alelo dominante, entonces se va a expresar esta fenotipo, esta mutación, en estado heterocigoto. Y aquí esta mujer no es portadora y esta mujer estaría afectada. En el caso del varón, como ya mencionamos, hereda el cromosoma Y, ¿no? Este cromosoma Y pues no está afectado, pero si este varón recibe el alelo mutado de origen materno, este hombre sí va a desarrollar o va a estar afectado. Y aquí va a ser no portador o va a ser normal. Entonces, nuevamente aquí tenemos que el 50% de estas hijas va a estar afectada y el otro 50% va a ser normal. ¿Okay? Y en el caso de los varones es algo similar. El 50% va a estar afectado, esa es la probabilidad, y el otro 50% va a ser una persona normal. Y bueno, recordar, jóvenes, no hay transmisión varón a varón. Si las mujeres están afectadas, estas mujeres sí van a tener posibilidad de heredar ese alelo mutado y presentarlo a sus hijos y a sus hijas. Y en ambos casos van a estar afectados, ¿okay? Ya sean mujeres u hombres. Al tener otra versión normal, bueno, pues también pueden heredarlo tanto hijos como a hijas, y esos hijos pues no van a presentar la afectación. ¿Ok? Sí. Y aquí está el otro ejemplo. Aquí teníamos a una madre afectada, ¿no? Con este alelo dominante. Y aquí es el padre el que es portador de este alelo dominante y por lo tanto va a estar afectado, ¿no? Y la madre, aquí vemos que no es portadora, que es normal, y cuando se separan o se producen estos gametos, pues aquí la madre solo tiene la posibilidad de tener óvulos con cromosoma X normal, ¿no? Y aquí el padre es el que va a heredar, o tiene, mejor dicho, este cromosoma con el alelo mutante o mutado. Y su cromosoma X por otro lado. Muy bien. Como pueden observar, al ser dominante ya dijimos que entonces en el estado heterocigoto se va a expresar. Y aquí vemos a las dos hijas. Heredan la versión normal de la madre, pero la versión mutada del padre, ¿no? Y ambas van a estar afectadas por alguna de las condiciones, de una condición. En el caso de los hombres, van a heredar únicamente la versión normal de la madre y el cromosoma Y, pues por parte del padre. Y en este caso, no van a estar afectados. Aquí solo el padre, al heredar ese cromosoma mutado, con el alelo mutado, va a afectar a hijas y no a varones. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, ningún varón estará afectado y las hijas, al heredar el alelo mutado por parte del padre, cuando
es el que está afectado, desarrollan la condición. Entonces, esta es una diapositiva en donde se muestra la comparación, digamos, entre una herencia ligada al cromosoma X recesiva y la otra dominante. Entonces, como podemos observar, habíamos mencionado que en este caso, por ejemplo, las mujeres pueden ser portadoras, van a heredar a sus hijas pueden heredar la versión mutante y estas hijas van a ser portadoras. A su vez, esta transmisión se da de madre a hijos y si esta mujer hereda esta versión pues mutante, en el caso del hombre, al ser hemicigoto y no tener su contraparte en el cromosoma X, él sí puede desarrollar la afectación. Y lo vemos aquí también, en esta generación, esta madre es portadora y aquí hereda este cromosoma con ese alelo mutado y es el varón el que está desarrollando la afectación. Y las mujeres, pues, serán portadoras. En el caso del cromosoma, perdón, de la herencia ligada al cromosoma X dominante, aquí tenemos que las mujeres van a expresar la condición, pero también pueden heredarlo tanto a hijas como a hijos, ¿okay? Si heredan ese cromosoma con el alelo mutado. En el caso de que los varones sean los que tienen esta afectación, que tengan este alelo mutado, heredan a sus hijas ese cromosoma con el alelo mutado, las hijas van a expresar esa condición, pero no los varones. ¿Okay? Sí. Sí. Antonio. Sí, o sea que la herencia ligada al X dominante no va a haber portadores y todos van a estar afectados. Bueno, o sea, Bueno, no, o sea, bueno, los que estén afectados, bueno, más bien sí, o sea, no, en general no va a haber portadores. exacto. No va a haber portadores. Eso depende, pues, obviamente, de la importancia de ese alelo, ¿no? Con solo un X que tengas, Antonio, con solo un X que tengas afectado, vas a ser enfermo en las dominantes. Sí, es muy parecido a las autosómicas en cuanto a eso. Sí, autosómicas dominantes, ligadas dominantes al X, un solo alelo afectado, enfermo. En las recesivas necesitas que los dos estén afectados. O en el caso de las ligadas recesivas, el hombre, como nada más tiene uno, también es enfermo. La mujer generalmente es portadora ahí. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, gracias, doctor. Y también aquí, este es uno, bueno, se va a ver un caso en donde algunas de estas enfermedades ligadas al cromosoma X son letales en varones, como el síndrome de Rett, en donde es letal para el caso de los varones, porque recuerden, es hemicigoto, solo tiene una copia en su cromosoma X, ¿no? Y aquí, como pueden ver, únicamente se ven mujeres afectadas, no hay hombres, porque como lo mencioné, estos hombres mueren en útero, ¿no? Y la posibilidad de que una mujer con un padecimiento de estos tenga hijas afectadas, hijas no afectadas e hijos no afectados, pues es 1, 1, 1. Porque recuerden, aquí en este caso, esta mujer tendría un X con el alelo mutante y otro X con el alelo normal, ¿no? En este caso, esta mujer, esta que vemos aquí, está heredando este cromosoma X con el alelo mutado. Aquí, este varón con el X con el alelo normal, y aquí también esta mujer, esa X con el alelo normal, ¿no? Y no vemos varones afectados, pero porque mueren en útero. Y bueno, los cuadros clínicos que se van a revisar es distrofia muscular, de Duchenne y Becker, hemofilia A y síndrome de Rett.
Eso sería. Ok. Ay, muchas gracias, doctora Janet. Sí, vamos a seguir con los